Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cabeto Peña desde México para la comunidad de Line 6 Tips and Tricks, consejos y trucos. Amigos, esta vez he preparado un video especial. Este video es respondiendo preguntas frecuentes acerca del Pod HD 500X. Constantemente en la comunidad estoy recibiendo preguntas que se repiten mucho. Algunas son muy profundas, algunas son muy especializadas y algunas son muy básicas, pero eso no importa. La idea de este video es que puedas encontrar respuestas prácticas, rápidas y concretas para esas dudas que tienes. Espero que sea de toda tu utilidad. ¿Para qué me sirve un Pod HD 500X? Bueno, si tú eres un usuario experimentado, quizá te parezca muy tonta esta pregunta, pero es una pregunta frecuente, sobre todo de usuarios que apenas se van a animar a cambiar hacia un Pod HD 500X, ya sea que vengan de otra marca o que vengan de Line 6, pero de otro tipo de modelos. El Pod HD 500X es un procesador multiefectos emulador, es decir, contiene cualquier cantidad de efectos que te puedas imaginar especializados para la guitarra y para el bajo, y además contiene amplificadores, gabinetes y micrófonos emulados. ¿Qué es la emulación? La emulación es un proceso que intenta replicar de manera exacta aquello que está emulando. En el diccionario lo podemos encontrar incluso como mejorar los procesos. Y muchos me podrán decir, perdón, pero un pod en nada mejora a los procesos analógicos. Te voy a contradecir y te voy a decir que sí, sí los mejora. ¿Por qué? Porque añade muchas funciones que los equipos originales no tienen. Los amplificadores de bulbos, por ejemplo, nunca suenan igual durante el tiempo que los estás utilizando. Todos sabemos que tienes que encender tu amplificador de bulbos, dejarlo calentar un momento y entonces podrás obtener un tono más estable. Pero si tú lo usas inmediatamente, a los 15 minutos el amplificador suena totalmente diferente y va a sonar totalmente diferente a las 2 horas de uso. Eso es algo que Pod HD 500 sí mejora, porque te da el tono exacto todo el tiempo, desde que lo enciendes hasta que lo apagas. También incorpora funciones como algunos botones que no tiene tu amplificador original, como botones de presencia o algún botón extra de tono. En muchos modelos de amplificador, Line 6 se los incorpora para obtener un mejor resultado. Lo mismo pasa con varios efectos, así es que sí, Line 6 en su Pod HD 500X puede mejorar realmente los procesos y emularlos. ¿Hay diferencia sonora entre los diferentes modelos de Pod HD? No, la respuesta concreta es no. Desde el Pod HD 300, 400, 500, 500X, Pod HD Desktop y Pod HD Rack suenan categóricamente igual. La diferencia entre ellos son las utilidades que tienen. Pod HD 300 y 400 son los modelos más pequeños y compactos. No presentan cadena doble de efectos y sus utilidades en cuanto a botones y conexiones son las más limitadas. El Pod HD 500X es el más completo en modalidad floor o en modalidad pedalera. Y el modelo Rack es un modelo más pensado para estudio de grabación, para aplicaciones profesionales, requiere de un controlador externo y tiene otro tipo de conexiones más profesionales. ¿Por qué la emulación que elegí no suena igual que el amplificador real? Esta es una pregunta constante y es sencillo de responder. Como ya lo dije anteriormente, los amplis reales están sujetos a muchos cambios. Son procesos físicos. Como les decía, un amplificador de bulbos con un poco que varíe la corriente eléctrica va a responder totalmente diferente. Durante el periodo de uso va a tener respuestas diferentes. Además, sus componentes, un bulbo tiene un desgaste. Tu amplificador no va a sonar igual nuevo que a los 5 años de uso, que a los 10 años de uso. Y no va a sonar exactamente igual cuando le pongas bulbos nuevos. Hablando de amplificadores de bulbos. Los de transistores son más estables, pero igualmente los conos tienen un desgaste, los imanes, las bobinas, todos sus componentes se van desgastando y con el paso del tiempo van adquiriendo o perdiendo ciertas cualidades. Eso es algo que no ocurre con las emulaciones, concretamente de Line 6, de los Pod. Se mantienen todo el tiempo igual. Entonces, si ni siquiera un amplificador es capaz de sonar todo el tiempo igual, pues no podemos pedir que un emulador suene categóricamente igual que tu amplificador en todo momento. ¿Por qué no puedo sonar igual que mi artista favorito con el Pod HD 500X? Bueno, no es que no puedas, sí vas a poder en algún momento. Solamente tienes que considerar varios puntos. Primero, ¿estás escuchando el tono de tu artista en una grabación
o en una ejecución en vivo, porque son radicalmente diferentes. Incluso si tú escuchas a tu artista favorito en una presentación en vivo, notarás que él mismo no suena igual que en la grabación. Y esto es debido a que en estudio de grabación se hacen muchos procesos posteriores. Sí se puede igualar, pero va a ser un trabajo arduo, va a ser un trabajo un poco largo, el poder adivinar qué tipo de efectos, marcas e incluso los parámetros exactos que utilizó para sonar de esa manera. Todos sabemos que en una cadena de efectos de pedales analógicos, con invertir de posición un par de pedales, todo suena totalmente diferente. Así es que, aunque tú sepas qué pedales utiliza tu artista, es cuestión de ponerse a jugar en combinaciones de parámetros, de posiciones de efectos, de micrófonos, de una cantidad de cosas diferentes para poder obtener un tono muy similar o incluso muy preciso. ¿Puedo utilizar guitarras acústicas conectadas al pod HD500X? Sí. El pod HD500X tiene la particularidad de poder procesar cualquier instrumento. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Puedo utilizar bajo con el pod HD500X? También. El pod HD500X incluso incluye emuladores de efectos y amplificadores especiales para bajo. ¿Puedo utilizar el pod HD500X para procesar voces? Claro que sí. De la misma manera, el pod HD500X cuenta con un modelo de preamplificador vintage que es más o menos una emulación de un preamplificador de estudio de grabación para que tú puedas conectar un micrófono y tener una señal súper limpia. Este mismo proceso te puede servir para conectar cualquier otro instrumento. Puedes conectar un ukulele, puedes conectar un teclado, puedes conectar lo que a ti se te antoje, microfonear instrumentos, percusiones, lo que sea. ¿Puedo usar dos instrumentos a la vez en el pod HD500X? Sí, claro que sí. Lo que no vas a poder es realmente rutear de manera independiente cada instrumento, pero sí vas a poder asignar efectos independientes a dos inputs. Por eso tenemos el input de guitarra, el input auxiliar y el input de micrófono. Por supuesto también el input Variex. De esta manera vas a poder tener dos instrumentos, asignarlos a cadenas separadas y aplicarle sus propios procesos. ¿Puedo conectarle pedales analógicos a mi pod? Por supuesto que sí. El pod recuerda que es un emulador, de tal manera que todo lo que contiene funciona categóricamente igual que funcionaría en el mundo analógico. Es decir, tú puedes conectar al input del pod lo que tú quieras previo. Puedes conectar un noise gate, puedes conectar un afinador, puedes conectar un wah, puedes conectar un pedal de volumen o puedes conectar una distor, un overdrive, lo que tú quieras lo puedes conectar al input directamente antes del pod. De la misma manera vas a poder conectar al loop effects del pod los efectos que tú quieras. Esto te va a permitir insertar en determinado punto de la cadena los efectos que a ti te gusten, ya sea antes o después del amplificador emulado. Y también por supuesto vas a poder conectar lo que tú quieras después del pod. Hay quienes utilizan racks de reverb u otro tipo de efectos, delays, cosas especiales que les gusta utilizarlos después del pod, con la finalidad de que a lo mejor al cambiar de patch sus efectos no se corten, porque eso ocurre con el pod. Cuando tú cambias de un patch a otro, los delays y las reverbs suelen cortarse. Esa es una manera de corregirlo. Así es que la respuesta es sí, puedes conectarle lo que tú quieras. ¿Puedo hacer ruteos de salida independientes en el pod? No. Lo único que puedes hacer es darte mañas, es decir, puedes enviar dos efectos diferentes, ya sea a dos instrumentos distintos o a una misma guitarra o un mismo instrumento a dos cadenas y entonces las cadenas panearlas completamente izquierda y derecha y al final obtendrás por separado dos canales monoaurales, pero no podrás conservar en estéreo dos cadenas independientes como era posible hacerlo en la Pod X3. En las Pod X3 sí podías rutear un instrumento a las salidas de un cuarto y otro instrumento a las salidas de Canon totalmente independientes. Eso era una maravilla. Ahora lo puedes hacer nuevamente en toda la familia Helix, pero en Pod HD no es posible. Puedo cargar tonos descargados de la red de Pod HD500 en Pod HD500X o al contrario. Sí puedes. Lo único que necesitas hacer es cambiar la extensión del archivo al archivo compatible del equipo al que lo vas a insertar. Una pregunta súper importante y súper constante en todos los casos. ¿Puedo utilizar el pod
conectado a un amplificador? ¿O por qué no logro que mi pod suene bien conectado a mi amplificador? Esta es, yo creo, que la pregunta más importante de todo este video. Los pod no fueron diseñados primariamente para conectarse a amplificadores. Sí se puede, hay manera de lograr muy buen sonido, pero no es esa su función primaria. Vas a necesitar hacer muchas configuraciones para poder llegar al tono que deseas. Es un concepto sencillo. Imagina que tú tienes un amplificador X, el que tú quieras, vamos a llamar un Marshall JCM 800, con su gabinete, con su micrófono, y eso lo conectas a un amplificador Crate de 10 pulgadas. ¿Cómo crees que va a sonar? Por supuesto que mal. Eso es lo que ocurre. Estás conectando un amplificador virtual completo a un amplificador, el que tú quieras. Podrá ser el mejor amplificador de boutique, de bulbos y lo que tú quieras, pero estás conectando de uno a otro. Sería necesario eliminar las emulaciones de amplificador, por lo menos eliminar las emulaciones de gabinete y micrófono, utilizar los amplificadores en modo preamp, porque el pod tiene una utilidad para ello, o comenzar a jugar con las conexiones. Existe la conexión de método de 4 cables a través del return, de loop effects de tu amplificador, a través del power amp de los amplificadores que cuentan con ello, o directamente al input del amplificador. Además, jugar con las configuraciones de modo combo front, stack front, en fin, lograr un buen sonido del pod en un amplificador no es imposible, pero te va a tomar 3 o 4 veces el tiempo y el esfuerzo y no sabemos si realmente lo vas a conseguir. Además, personalmente, se me hace absurdo tener un equipo que puede emular por sí mismo el sonido de cualquier amplificador, más cualquier gabinete, con cualquier bocina, con 6 micrófonos diferentes, y todo limitarlo a una bocina o a 4 bocinas o a lo que tú tengas en tu amplificador. Al final, todo va a salir físicamente por el amplificador que tú tengas y vas a terminar limitándolo a ese sonido. Concreta la respuesta: sí, sí puedes utilizar un amplificador con tu pod. No va a ser tan fácil utilizarlo, pero sí puedes. Échale ganas. ¿Qué diferencia hay entre la lista de amplificadores que dicen pre al final y los normales? Los amplificadores en modo pre fueron pensados exclusivamente utilizando el preamplificador del modelo que estás utilizando, sin su etapa de amplificación y sin gabinete y sin micrófono. Si puedes aplicarles un gabinete y un micrófono, podrás notar una diferencia auditiva grande. ¿Cuál es la utilidad de estos modelos? Que vas a poderlos utilizar precisamente para colorear tu amplificador real y hacerlo sonar lo más parecido posible al amplificador emulado. Esa es su labor. Puedes utilizarlo también en modo directo. Es cuestión de gustos, es cuestión de oído. Todo tiene una utilidad. Elige y utiliza lo que tú quieras. Los pod pueden hacer sonar mi pequeño amplificador como un Mesa Boogie, como un Marshall, como un Vox. No. Muchos creen esto. Muchos compran un pod HD500, un pod X3, incluso un Helix, pensando que el equipo mágicamente o electrónicamente va a lograr que su amplificador, sea cual sea, ahora suene como toda una gama de amplificadores. Eso no es posible. Tu amplificador físico tiene muchas características que lo hacen único. Cuando tú le mandas los efectos, esos efectos van a acoplarse y van a tomar las características también físicas de tu amplificador. De tal manera que si tú emulas en el pod un Mesa Boogie y lo pasas por un Marshall, al final ese Marshall va a colorear al Mesa Boogie. No hay forma de que un Marshall JCM 800 suene a un Mesa Boogie Dual Rectifier, por muchas razones. Así es que no, comprar un pod y conectarlo a tu amplificador no va a hacer que esto suene como un Marshall JCM 800. Cuestión de lógica, ¿no? ¿Puedo utilizar otro eliminador o adaptador de corriente que no sea el original con mi equipo pod? Claro que sí. El chiste, como en todo lo electrónico, es que sea compatible. Nosotros tenemos nuestro adaptador de corriente original para el pod con ciertas características. Tú puedes utilizar un adaptador genérico
Concretamente, en el caso de los pod HD500 y 500X, necesitamos que sea mínimo de 2500 mA a 9 voltios. Por ejemplo, tengo la capacidad de poder modificar el voltaje y en la punta también puedo cambiar la polaridad. Así es que sí es posible. Esa es la cantidad mínima. Hay que tener cuidado, pero sí es posible utilizar adaptadores de corriente genéricos. ¿Todas las salidas de mi pod tienen la misma calidad de audio? Sí, claro. Hay un grande mito en esto. Mucha gente te va a decir que XLR suena mejor que los cables de plug. Esto no es verdad. Tengo también un tutorial específico que habla de conexiones y tipos de cables. Te recomiendo verlo, pero básicamente te debo responder que todas las salidas del pod, ya sean digitales, USB, SPDIF, las analógicas como las de audífonos, las de un cuarto plug o las de XLR Canon, suenan categóricamente igual. ¿Puedo conectar mi pod directo a sala solamente con un cable XLR? Mi respuesta sería sí puedes. De poder puedes. No debes hacerlo. ¿Por qué? Nuestro pod trabaja permanentemente en estéreo. Cuando tú aplicas una reverb al final de tu cadena, esta reverb siempre suena en estéreo. De tal manera que si tú, de tu panorama estéreo LR, solamente conectas L, solamente obtienes el sonido de la mitad del panorama estéreo. Estás ignorando todo lo que se encuentra en el lado R. De tal manera que es probable que obtengas sonidos disparejos, que parezca que tus efectos suben o bajan de volumen, contrariamente a lo que tú oías en audífonos o en casa o en otro tipo de conexiones. Te sugiero no hacer eso. Si vas a conectarte a un solo cable, que sea a una sola salida de un cuarto. Puedes utilizar una caja directa, puedes usar un adaptador o sencillamente conectarte con un cable común y corriente de plug. La salida de un cuarto del pod es una salida inteligente que lo que hace es sumar ambos panoramas LR en mono para que tú obtengas el balance completo del audio en una sola salida. ¿El Phantom Power de una mixer puede dañar mi pod? Sí puede dañarlo. No lo va a dañar inmediatamente. Si tú usas esta modalidad 20 veces, no se va a dañar inmediatamente. Corres un riesgo porque, piénsalo, las salidas de tu pod son eso, salidas. No están planeadas para recibir corriente eléctrica. El Phantom Power es una corriente eléctrica que la mixer envía para hacer funcionar cierto tipo de micrófonos o de equipos que así lo requieran. El pod no lo necesita. De tal manera que además de estar recibiendo corriente eléctrica por su entrada, por su adaptador de corriente, estaría recibiendo un voltaje que aunque es mínimo, es constante y está entrando, vamos a decirlo, en sentido contrario o en reversa a todo el equipo. Tiene un sistema de protección que hace que no sea inmediato el daño, pero te arriesgas demasiado. Si tú tienes conectados los cables XLR y en ese momento encienden el Phantom Power o encienden la mixer, peor aún, la descarga va a ser fuerte, va a ser directa. No sé si ya lo hayas experimentado, pero cuando tú tienes encendido el Phantom Power y conectas un micrófono, truena. Ocurre lo mismo con tu pod. Además de hacer ruidos, le estás induciendo corriente eléctrica que a la larga va a ir dañando componentes, desde quemar las salidas XLR como sencillamente quemar tu procesador o tarjeta madre. Evítalo. Voy a utilizar mi pod para grabar. ¿Es mejor grabar a través de una interfase o por USB? Mi recomendación personal es que lo hagas por USB, sin importar el caso. La única manera en la que podría valer la pena grabar a través de una interfase es que cuentes con muy buenos preamplificadores. Eso sí puede enriquecer el sonido de tu pod. ¿Qué son los preamplificadores? En algunos estudios de grabación contamos con racks especiales de preamplificadores, a veces a bulbos, a veces digitales, pero que su labor es preamplificar y brindarle ciertas características al sonido. Ahí vale la pena. Pero a cualquier interfase pequeña es categóricamente lo mismo y a lo único que te arriesgas es a no tener niveles óptimos de grabación. Muchos graban muy bajito y eso no es bueno, porque cuando tú maximizas el sonido también maximizas el ruido de fondo. Sería entrar en muchos detalles, pero a grosso modo eso es. Cuando tú grabas por USB directo a tu computadora en tu pod, los niveles son óptimos, son perfectos. Están lo más cercano a cero y sin ruido. Por lo tanto, sería lo más recomendable. ¿Sería bueno utilizar niveles máximos en todos mis efectos y salidas del pod? No.
Dentro de todo lo que el pod puede emular, también emula la física de las conexiones, de todas las posibilidades que los equipos pueden otorgar. De tal manera que si tú vas sobrecargando los volúmenes de todo, vas a obtener una saturación no muy agradable y un sonido deteriorado. Debes de mantener un balance. Si tomamos en cuenta la cama de ruido, sí sería bueno tener niveles altos, pero optimizados. Es decir, no mandes al máximo los niveles de tus efectos. No mandes al máximo siempre los volúmenes de tu amplificador. Ya que es un sistema emulado, si tu amplificador tiene demasiado volumen, esa señal en el sistema emulado va a saturar la entrada de tu siguiente efecto, exactamente como pasaría en el mundo analógico. Mantén un buen nivel, pero moderado, que permita que el siguiente efecto capte una señal limpia. Eso llévalo a cabo efecto tras efecto. Al final, tampoco utilices el bloque de mixer de tu pod al máximo y después toda tu salida del pod al máximo. Los conceptos son los mismos. Muchos obtienen sonidos distorsionados o luego dicen, es que los limpios no me gustan, pero están abusando de los niveles. Y lo mismo ocurre con las distorsiones, así es que mi recomendación sería estar utilizando los volúmenes entre un 60 y un 80%, nunca llevarlos al máximo y vas a obtener un muy buen sonido. ¿Cómo puedo hacer que todos mis presets tengan el mismo volumen? Nos ocurre regularmente que editamos nuestro pod y cuando llegamos al evento resulta que nuestros volúmenes están hechos un desastre. Nuestra guitarra rítmica suena súper fuerte, nuestro sonido de solo que diseñamos suena súper bajito y no destaca y nos desesperamos. Esto es muy normal. Cuando tú estás editando solo en casa tus presets, no tienes a la banda presente, no tienes los parámetros. Además, todavía regularmente editamos un sonido a la vez. Entonces, aunque tú vayas pasando de patch en patch, al estar solo, tú puedes ir percibiendo que todos tus patches están parejos, pero la realidad es que cuando entra el bajo, la batería, los teclados, todo lo demás, la otra guitarra, las voces, toda esa suma de frecuencias hace que sientas que ciertos sonidos están muy bajitos y otros muy fuertes, de maneras que no querías realmente. Concretamente lo que yo te puedo sugerir es que confíes en tu oído y entonces en casa utilices un backing track, hay muchos en YouTube, lo utilices como acompañamiento para tú tocar encima de ellos y poder probar tus guitarras rítmicas, tus guitarras líderes, tus solos, absolutamente todo sobre una misma pista, porque también a veces si cambias de pista la respuesta cambia, algunas pistas están más fuertes, otras más quedito y esto puede afectarte, pero escoge una sola pista y sobre esa misma pista ve utilizando todos tus patches hasta que tengas una muy buena referencia. Aún así, vas a llegar a tu evento o a tu ensayo y vas a tener que hacer ligeros ajustes, pero créeme que van a ser mínimos y que vas a poder tocar muy confiado. ¿Qué efectos deben de ir pre o post al amplificador en la cadena? Esto es totalmente indistinto. Hay muchísimas formas de hacer esto. No suena igual un chorus después del amplificador que antes del amplificador, pero esto no quiere decir que haya una forma mala o equivocada de hacerlo. Si tú utilizas, por ejemplo, un chorus después del amplificador, vas a poder aprovechar su efecto estéreo, te va a dar un sonido más envolvente, le va a otorgar más brillo. Pero si tú utilizas el chorus antes del amplificador, lo estarías utilizando como muchos lo utilizan en el modo analógico, que tienen su pedalera, ponen un chorus y ese va al amplificador. ¿Estás de acuerdo que eso no está mal? Solamente vas a perder el panorama estéreo y esto se va a combinar con la ganancia del amplificador. Si tú utilizas una ganancia media y pones un chorus, ese chorus puede alterar la ganancia y puede darte un sonido más crunch o más limpio, le va a otorgar ciertas características. Entonces, es el ejemplo solamente con un efecto, pero el chiste es probar. El chiste es que tú pongas los efectos pre y post y vayas notando cuál es la diferencia y en dónde te agradan más. No hay reglas, hazlo como más te guste. Sí te puedo decir que hay un par de efectos o de procesos que sí vale la pena tenerlos antes del amplificador. Los wah no suenan bien después del amplificador. Sin embargo, en algún asunto experimental lo puedes utilizar sin ningún problema. Cabe señalar que esto es una de las mejoras que la emulación te puede permitir. Sería muy difícil aplicar un wah en la vida real, en un amplificador real, después del micrófono del amplificador. Piénsalo. Otro efecto que vale la pena tener antes del amplificador son las distorsiones y overdrives.
Después del amplificador tampoco suenan muy bien que digamos, pero insisto, todo se vale. ¿Las actualizaciones de firmware hacen sonar mejor mi pod? No hay una respuesta concreta para esto. Se supone que sí. Se supone que corrigen errores de varios tipos en sonido, en realismo, y se supone que van evolucionando y haciendo que todo suene mejor. Insisto mucho en la palabra se supone, porque hay muchos usuarios que después de cargar la última actualización dicen que perciben que sonaba mejor la actualización anterior. Entonces se vuelve cuestión de gustos. Personalmente creo que sí, que finalmente para eso son y esa es la labor que deben de tener, además de corregir situaciones técnicas del equipo, como mejorar el tiempo de cambio de patch, como mejorar los procesos de algunos efectos y agregar funciones. ¿Qué necesito para cargar los expansion packs de Line 6? Para cargar los expansion packs de Line 6, tú debes de comprarlos en el sitio oficial de Line 6. Necesitas tener una cuenta abierta y registrado tu equipo primero. Posteriormente vas a necesitar tener instalado Line 6 Monkey en tu computadora y License Manager. El License Manager es realmente el programa que va a instalar en tu pod los packs. Lo único que hace es autorizarlos y el Monkey cargar la información. En la combinación de estos dos recursos, tú vas a poder obtener todos los packs que hayas comprado dentro de tu pod y hacerlos sonar perfectamente. Si actualizo mi pod, ¿pierdo mis presets? Sí puedes perderlos, pero obviamente sería una maldad por parte de la compañía permitir que esto pase. Depende de ti. ¿Qué quiero decir? Cuando tú cargas una actualización con el Line 6 Monkey, te aparece una leyenda en inglés. Quizá no entiendas el inglés, muy válido, pero te pregunta si quieres conservar tus patches o quieres limpiar por completo el pod. De esa elección va a depender que pierdas o conserves tus patches. ¿Puedo mutear el afinador? Sí. Sencillamente activa el afinador y podrás ver abajo en la pantalla un letrero que dice Bypass. Con los botones de selección vas a poderlo cambiar a modo mute y así podrás mutear o dejar sonar el afinador en el momento que tú quieras. ¿Qué función tiene el botón pad que se encuentra junto al pedal de expresión? El botón pad tiene la función de atenuar o aminorar la señal de entrada. Esto es recomendable o útil en casos de instrumentos con mucha potencia como los bajos y principalmente instrumentos con pastillas activas. Puede ocurrir que quieres grabar a lo mejor un sintetizador o un teclado y está enviando demasiada señal y satura el canal, activas el botón pad y se reduce la entrada. Insisto, en el caso de bajos con pastillas activas es muy recomendable utilizarlo para obtener una señal limpia sin saturaciones. ¿Por qué cuando trabajo con el looper escucho una pausa? El looper depende de tu ejecución. El looper no es inteligente. No es como que grabas algo, aprietas el pedal en el momento que quieras y el looper va a seleccionar el inicio y el fin automáticamente de ese loop para tenerlo exactamente. El looper va a grabar tal como tú le indiques. Entonces, tú necesitas echar a grabar exactamente en el momento en el que empiezas a tocar y dejar de grabar el loop en el compás y en el tiempo exacto en donde quieras que repita el loop. De otra manera, vas a escuchar un hueco. Si tú pones a grabar y después empiezas a tocar, ese silencio que hubo entre el momento en el que apretaste el pedal y comenzaste a tocar, va a estar grabado y cuando termine el loop lo va a reproducir. Así es que necesitas afinar tu ejecución con el looper, practicarlo bastante y vas a obtener un loop sin silencios. Bueno amigos, pues estas fueron las preguntas que pude notar que son las más constantes y repetitivas en la comunidad. Espero que estas respuestas les sean de utilidad. Yo sé que van a surgir otras dudas más. Posteriormente voy a hacer un video de preguntas frecuentes con otro tipo de preguntas y otro tipo de respuestas. Por favor envíennos todas las dudas que tengan. Trataremos de irlas resolviendo poco a poco y espero que esto les haya sido de mucha utilidad. Yo soy Cabeto Peña desde México para la comunidad de Line 6 Tips and Tricks, consejos y trucos. Y amigos, mucha música.